Hola, mi nombre es Gilbert Alejandro Contreras Palencia. Soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. El día de hoy les estaré hablando sobre el poder legislativo nacional en nuestro país, el cual está constituido por la Asamblea Nacional, la cual es la encargada de la formación, discusión y sanción o aprobación de las leyes federales, las cuales benefician tanto al Estado venezolano en su conjunto como a la población, recordando que los diputados son la representación popular en la Asamblea Nacional del pueblo. Ahora hablaremos un poco de la historia del Poder Legislativo Nacional. Como lo mencioné, en nuestro país ha existido lo que es el Congreso y la actual Asamblea Nacional. Comencemos en el año 1811 con el primer Congreso Nacional, el cual fue el que firmó el acta de nuestra independencia, el 5 de julio del año 1811, el cual se disolvió al año siguiente, en el año 1812, confiriéndole al general Francisco de Miranda el título de dictador y jefe supremo de Venezuela, para posteriormente lo que fue la caída de la Primera República, por lo cual se disolvió. En los próximos años de nuestra independencia, en nuestro proceso independentista, no tuvimos un congreso, sino hasta el año 1819, ya que nuestro libertador en ese momento trató de refundar la república en lo que fue la creación de la Segunda República y su posterior caída, para finalmente, por medio de la expedición de los Cayos por el Caribe y llegada a territorio venezolano para el año 1819, formar y constituir el Congreso de Angostura en Ciudad Angostura, actualmente Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, con representantes de Quito, actualmente Ecuador, Nueva Granada, actualmente Colombia, y nuestro país, con representantes de estas tres naciones. Este primer congreso fue denominado Congreso General de Venezuela, el cual duró aproximadamente o funcionó 19 años, desde el año 1811 con el primer congreso, para posteriormente en 1819 el Congreso de Angostura y a posterior nuestra introducción a lo que fue la Gran Colombia, al proyecto Gran Colombino. A partir del año 1830, en el Congreso de Valencia y con dicha constitución, se decide que nuestro país salga de lo que era la unión de la Gran Colombia, el sueño de nuestro libertador, para constituirnos en una nación autónoma, con la Constitución de 1830 hacia adelante. Para aquel momento, el Congreso pasó a denominarse Congreso del Estado de Venezuela, el cual funcionó 34 años aproximadamente, con todos los gobiernos en el poder siendo conservadores, comenzando por el gobierno del general José Antonio Páez, y pasando a las constituciones de 1830, 1857 y 1858. A posterior, en la Guerra Federal, después de ganada dicha guerra o Guerra Larga, y la llegada de los liberalistas o liberales al poder, a partir del año 1864, pasa a denominarse Congreso de los Estados Unidos de Venezuela o Congreso de la Unión, el cual fue el congreso con mayor años en funcionamiento, 89 años aproximadamente, desde el año 1864 hasta el año 1952. En todo este periodo pasaron un sinfín de presidentes de diferentes tildes políticos, liberalistas y conservadores, dictaduras militares, hasta la última, que fue una junta de gobierno que procedió al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. A partir del año 1953, ya en el poder el general Pérez Jiménez pasa a denominarse Congreso de la República de Venezuela, con la Constitución de 1953, y este Congreso duró 46 años aproximadamente, fundamentados en las constituciones de 1953, que funcionó durante todo el mandato del general Pérez Jiménez,
y la Constitución de 1961 con la llegada de la democracia nuevamente, hasta el año 1999, cuando se decide su disolución. Hablaremos de los que fueron los presidentes y vicepresidentes del Congreso. El primer presidente del Congreso Nacional fue Juan Antonio Rodríguez Domínguez. Su vicepresidente fue Luis Ignacio Mendoza. Y el último presidente del Congreso y vicepresidente, antes de su disolución, como lo mencioné, fue el presidente de la Cámara de Senadores, que a la vez fungía como presidente del Senado, fue el diputado senador Luis Alfonso Dávila. Y el presidente de la Cámara de Diputados, que a la vez fungía como vicepresidente del Congreso, fue el diputado Enrique Capriles Radonsky por el partido político COPEI. A partir del año 2000, con la aprobación de la nueva Constitución Nacional, pasa a denominarse y a disolverse lo que es el Congreso y se convierte en unicameral, solamente Cámara de Diputados, lo cual nuestra Constitución reza de la siguiente manera. En su título quinto de la Organización del Poder Público Nacional, capítulo 1 del Poder Legislativo Nacional, sección primera, disposiciones generales, artículo 186, y cito: la Asamblea Nacional está dirigida por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad general por votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación proporcional. La actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional está constituida por la presidencia, por el doctor Jorge Rodríguez Gómez, y la primera vicepresidencia por la diputada María Iris Varela, y la segunda vicepresidencia por el diputado Didalco Bolívar. Continuaremos hablando sobre las sedes que ha tenido el Poder Legislativo Nacional, comenzando, como lo mencioné, con el primer Congreso, la cual fue en la casa del Conde de San Javier en 1811. Y nuestra actual sede, la sede de la Asamblea Nacional, es el Palacio Federal Legislativo, ubicado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, la cual fue inaugurada en el año 1877 por el general Antonio Guzmán Blanco en su afán de modernizar Caracas. En aquel momento funcionaban en dicha sede del Palacio Federal Legislativo los tres poderes públicos, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. A posterior, solamente quedó en funcionamiento lo que fue la Asamblea Nacional y en aquel momento el Congreso de la República. Muchísimas gracias.